Buenas tardes a todos, compañeros. Espero todos ustedes estén muy bien. Vamos a hacer hoy una revisión en español una revisión rápida acerca de síncope. El tema de síncope es muy importante tanto para el Step 1 como para el Step 2 CK. Vamos a compartir aquí pantalla. Cuando estamos hablando de síncope, debemos entender que hay 4 causas importantes de síncope para nuestro examen, tanto para el Step 1 como para el Step 2 CK. Esas 4 causas las vamos a clasificar en este punto. Entonces tenemos síncope de origen vasovagal, tenemos síncope de origen ortostático, tenemos síncope de origen cardiogénico y tenemos síncope de origen neurogénico. Ahora, tenemos que entender que los síncopes vasovagales básicamente son por sobreestimulación del sistema nervioso parasimpático en su representación del nervio vago, el cual o por medio del cual se va a hacer una descarga excesiva de acetilcolina. Entonces, básicamente, el exceso de descarga de acetilcolina nos va a generar los síntomas. Y aquí tenemos que entender algo muy bien. Resulta que los síncopes básicamente es la disminución de llegada de sangre al cerebro. Si se nos cae el flujo de sangre al cerebro, eso nos va a generar el síncope. Todo lo que nos cause disminución del flujo de sangre hacia el cerebro nos va a generar síncope. En ese orden de ideas tenemos que entender la presión arterial media. La presión arterial media está dada por el cardiac output multiplicado por la resistencia vascular sistémica. El cardiac output está dado por la frecuencia cardíaca multiplicada por el stroke volume. Y el stroke volume está dado por el CAP, contractilidad, afterload y preload. Ahora, si yo disminuyo o afecto cualquiera de estas situaciones, la frecuencia cardíaca, el preload, eso va a hacer que el flujo de sangre hacia el cerebro se me caiga. Por ende, si yo estoy afectando estas situaciones, por ejemplo, bajo la frecuencia cardíaca, el flujo de sangre al cerebro se cae, disminuyo la precarga, eso hace que el end diastolic volume o el volumen al final de diástole se caiga, el corazón tenga menos llenado y tenga menos capacidad de mandar sangre al corazón. O si yo afecto la resistencia vascular sistémica representada en una vasodilatación, disminuyo el flujo de sangre hacia el cerebro. Entonces, cualquier causa que me lleve a que se me caiga la frecuencia cardíaca o a que se me caiga la precarga o a que se me disminuya la resistencia vascular sistémica representada en una vasodilatación me va a generar un síncope. Entendiendo eso, vamos aquí. Entonces, dentro del síncope vasovagal tenemos que entender que la causa principal es alta liberación de acetilcolina. Esa acetilcolina va a hacer que la frecuencia cardíaca me baje y va a hacer que me vasodilate. Pero básicamente, cuando vamos a tratar a estos pacientes, el principal tratamiento son los betabloqueantes. Entonces vas a decir, ¿por qué si ese paciente se le está bajando la frecuencia cardíaca y se le está bajando la presión arterial, vamos a darles betabloqueantes? Básicamente, el problema en el síncope vasovagal es que primero hay una respuesta sistémica y exagerada de vasoconstricción, se aumenta la constricción y se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede? Estos pacientes entran en un susto emocional, que es una de las causas de los síncopes vasovagales. Primero la frecuencia cardíaca se sube, hay vasoconstricción, y en respuesta a eso el sistema nervioso parasimpático libera excesos de acetilcolina y hace
que se dé la descarga vasovagal y haga el síncope. Por esa razón, a esos pacientes hay que darles betabloqueantes para que antes de que vaya a hacer esa respuesta vasovagal, evitar esa respuesta exagerada del sistema nervioso simpático, que es el que genera la subida de la frecuencia cardíaca y es el que genera la subida de la vasoconstricción, para que no haya esa descarga excesiva de acetilcolina. Entonces, el tratamiento de los pacientes con síncopes vasovagales va enfocado a bajar esa estimulación inicial que posteriormente lleva a la estimulación vasovagal. Perfecto. Entendiendo eso, vamos a hablar de que hay 3 orígenes importantes de los síncopes vasovagales. El primero es el emocional. El segundo es de estimulación visceral. Y el tercero es de estimulación carotidia, de los cuerpos carotidios. El emocional, básicamente un susto gigante o un paciente, una emoción gigante, descarga rápida del simpático, en compensación viene el parasimpático y manda acetilcolina y cae en el síncope vasovagal. El segundo, que es la estimulación visceral, es básicamente los pacientes con tos continua, tosen y hacen síncope, o los pacientes que entran a hacer deposición y hacen mucha fuerza, estimulación abdominal, liberación de acetilcolina y hacen síncope. ¿Perfecto? En todas las ocasiones vamos a tener en cuenta 4 cosas. L, S, P, T. L, ¿qué lo origina? Entonces ya hablamos que lo origina la estimulación excesiva vasovagal por parte del sistema nervioso parasimpático que hace una liberación excesiva de acetilcolina. Perfecto. En los síntomas, que es la S, básicamente estos pacientes van a tener baja frecuencia cardíaca, además van a tener hipotensión y además de eso van a tener síntomas de baja resistencia vascular sistémica. Perfecto. ¿Cuál es la prueba? La prueba que se les va a hacer a estos pacientes es tratar de reproducir el síntoma para evaluar si esa es la causa. Entonces, si es emocional, pedirle a la familia o a quien esté cerca de él si eso pasa cada que el paciente entra en una emoción. Si es visceral, evaluar si el paciente cada que tose cae en un síncope, o si cada que entra al baño a hacer una deposición cae en síncope. Y si es por estimulación carotidia, generalmente el examen nos lo va a plantear como el paciente que se estaba abotonando la camisa o se estaba colocando la corbata y hace síncope, estimulación de los cuerpos carotidios. El tratamiento va a estar enfocado a darle al paciente betabloqueantes. Ortostático. El síncope ortostático tiene 2 orígenes. El síncope ortostático puede ser de origen por disfunción del sistema nervioso autónomo o puede ser por caída del volumen. Recuerden, si se nos cae el volumen, el paciente puede entrar en baja cantidad de la precarga. Al tener baja cantidad en la precarga, se le cae el end diastolic volume o el volumen a final de diástole, y esto va a hacer que el paciente tenga menos flujo de eyección para mandar al cerebro. Entonces, en ese orden de ideas, la caída de volumen está dada por las 3D: deshidratación, diarrea y diuresis. Y aparte de eso también nos lo puede dar el vómito. Perfecto. Tanto la disfunción del sistema nervioso autónomo como por la caída de volumen, si tenemos un paciente que le estamos sospechando un síncope ortostático, le vamos a hacer pruebas ortostáticas. Entonces a este y a este le vamos a hacer prueba ortostática. Básicamente, ¿qué es una prueba ortostática? Decirle al paciente: acuéstese, párese rápido, siéntese, levántese rápido. Y si vemos alguno de los siguientes cambios, vamos a evaluar en ese paciente la presión sistólica, la frecuencia cardíaca y la presión diastólica. Si vemos que alguno o los 3 o 2 de este paciente suben, por ejemplo, la frecuencia cardíaca sube más de 15, la presión sistólica sube más de 20, la presión diastólica sube más de 10, podemos decir que este paciente está haciendo síncopes o tiene el riesgo de hacer síncopes ortostáticos. ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes? Después de la prueba ortostática, le vamos a ofrecer
fluidos intravenosos, le vamos a dar líquidos intravenosos para mejorar ese volumen de final de diástole, el end diastolic volume. Entonces le vamos a dar volumen, intravenous fluid. Le vamos a dar fluidos intravenosos. ¿Qué sucede? Vamos a ver dos cosas en este paciente. ¿Mejoró o no mejoró? Si este paciente mejora, evidentemente vamos a decir que este paciente tiene un síncope ortostático por la caída del volumen. ¿Y a qué se va a enfocar el tratamiento? Entonces el tratamiento de un paciente que tiene un síncope ortostático por caída del volumen, básicamente le vamos a tratar la causa de su pérdida de volumen. Si es por diarrea, le vamos a tratar la diarrea. Si es por excesiva diuresis, le vamos a tratar la excesiva diuresis. O si es por deshidratación o vómitos, le vamos a tratar esas causas. Ahora, ¿qué sucede? Le hemos dado al paciente líquidos intravenosos, le hemos puesto intravenous fluids, pero este paciente no mejora, sigue con la causa, sigue con el origen del síncope ortostático. En ese caso, cuando el paciente no mejora, a pesar de que posterior a las pruebas ortostáticas que nos han mostrado estos cambios, se le dan líquidos intravenosos y no mejora, vamos a pensar que este paciente tiene una disfunción del sistema nervioso autónomo. Tiene una disfunción del sistema nervioso autónomo. En ese caso, se le va a dar al paciente la posibilidad de que el origen de su síncope ortostático es por dos causas. O el paciente tiene una diabetes o el paciente tiene un Parkinson. Y esto va enfocado al Step 1 y al Step 2 CK. Sobre todo al Step 2 CK. Si el paciente tiene diabetes o Parkinson, el tratamiento del síncope ortostático va a ir enfocado al tratamiento de la diabetes o del Parkinson. Entonces, nuevamente, aquí vamos a colocar lo que tenemos que evaluar siempre en síncope, L, S, P, T. ¿Qué lo origina? El síncope ortostático. Entonces lo puede originar la caída de volumen o disfunción del sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son de bajo volumen. Perfecto. ¿Cuál es la prueba que se le va a hacer a los pacientes que se sospechan síncope ortostático? Entonces se le va a hacer test ortostático y se le va a colocar líquidos intravenosos para ver cómo responde después de que hemos encontrado que tiene estos cambios en la prueba del test ortostático. Perfecto. O se va a tratar el paciente, ¿sí? Se va a tratar con líquidos intravenosos o vamos a tratar más bien la causa de origen, si es diarrea, si es deshidratación, si es excesiva diuresis o si es vómito. Y en el caso de que no sea eso, sino que sea por una causa no de volumen, sino por disfunción del sistema nervioso autónomo, vamos a tratar la diabetes o el Parkinson. Perfecto. Ahora, si estamos enfrente de un paciente con un síncope cardiogénico, vamos a pensar que este paciente puede tener dos causas. O este paciente tiene un problema cardíaco mecánico o este paciente tiene un problema cardíaco eléctrico. Y básicamente, dentro del examen para el Step 2 CK, el paciente con un problema mecánico cardíaco es porque el paciente posiblemente o el examen nos lo está colocando en dos opciones. O el paciente tiene una estenosis aórtica o el paciente tiene una hipertrofia asimétrica, que en inglés normalmente nos lo van a poner como HOCM. ¿Qué sucede? Vamos a colocarlo acá en una diapositiva distinta. La hipertrofia asimétrica cardíaca básicamente está presentada en pacientes atletas jóvenes, pacientes que repentinamente mueren o pacientes que repentinamente caen en síncope, son jóvenes y atletas o pacientes que vienen con un antecedente genético, con una predisposición genética. Vamos a imaginar que el corazón normalmente tiene esta forma, el ventrículo izquierdo, ¿sí? En este punto más o menos está el punto de salida de la aorta para poder el ventrículo izquierdo eyectar. Ahora, estos pacientes hacen una hipertrofia asimétrica. ¿Qué sucede? Hacen algo así. ¿Y qué sucede con el punto de salida de la aorta? Se ve obstruido, queda aquí metido. Esos pacientes hacen síncope, básicamente porque no pueden sacar el flujo de sangre en la eyección de la sístole,
no pueden sacarlo por este punto que normalmente debía salir, ahorita se ve obstruido aquí. Pacientes con hipertrofia simétrica. Ahora, la cardiopatía hipertrófica, que se da más por la hipertensión, es una cardiopatía hipertrófica simétrica. O sea, estos pacientes hacen la dilatación de los dos espacios de las paredes de igual forma. En cambio, estos pacientes son jóvenes y hacen la cardiopatía hipertrófica más hacia el septo. Perfecto. Entonces, el típico causa, o para diferenciarlo de la cardiopatía hipertrófica simétrica, que es un caso secundario de la hipertensión, es que estos pacientes son jóvenes y aparte de eso son atletas. O el paciente tiene una predisposición de la parte genética para hacer esa hipertrofia asimétrica. Entonces, esto va a funcionar tal cual como si fuese una estenosis aórtica, porque básicamente está tapando el punto de salida. Entonces, tanto la estenosis aórtica como la cardiopatía hipertrófica asimétrica, en inglés normalmente hypertrophic obstructive cardiomyopathy, nos va a causar esta situación. Entonces, eso merece una lectura aparte. Perfectamente, podemos gastarnos una clase entera en esta explicación. Ahora, tanto la estenosis aórtica como la hipertrofia asimétrica van a generarnos un síncope. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos obstrucción de la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. En esos dos casos, lo que vamos a hacer es evaluarlos con un eco-TT, con un ecocardiograma. Perfecto. Pero ahora hay algo importante. Tanto el shock cardiogénico como el shock neurogénico son repentinos y no tienen prodromos, no tienen aviso, no tienen un warning que nos diga este paciente o yo sienta que voy a hacer el síncope. Entonces, son repentinos y no tienen prodromos. Entonces, me vas a decir, ¿cómo diferencio el síncope cardiogénico del neurogénico? El neurogénico también es repentino y sin prodromos, pero va a tener síntomas neurológicos focales. Perfecto. Ahora, si el paciente es por una estenosis aórtica o por una hipertrofia asimétrica, generalmente el paciente de la estenosis aórtica es viejo, el paciente de la hipertrofia asimétrica es joven, le vamos a hacer un eco-TT. El tratamiento va enfocado a la patología, tratar la estenosis aórtica o tratar la hipertrofia asimétrica cardíaca. La otra causa que son las eléctricas, generalmente esto es por causa de arritmias. Y esas arritmias, básicamente, el tratamiento va a ir enfocado a tratar la arritmia. En esos casos, le vamos a pedir al paciente electrocardiograma y Holter de 24 horas o monitoría de un mes. Perfecto. Porque nunca vamos a encontrar al paciente en el momento exacto de la arritmia, entonces tenemos que monitorizarlo y hacer telemetría durante un largo tiempo. Ahora, el síncope de origen cardiogénico, como tiene síntomas neurológicos focales, como estamos viendo aquí, por lo general está asociado a problemas en la circulación posterior. Por esa razón, a estos pacientes hay que hacerles ultrasonido carotidio y hay que hacerles angiotac. Perfecto. Hay que hacerle un CT scan con angiograma. Perfecto. Y con esto hemos terminado nuestra revisión rápida de síncope, muy importante para el Step 2 CK y muy importante también tenerlo claro para el Step 1. Un abrazo a todos.